Buenos días, mis amados. Bienvenidos a Montesión. En esta mañana vamos a hablar acerca de Hebreos 12. ¿Qué dice Hebreos 12? Que debemos de tener puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor. Vamos a leer desde el 12:1 y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, fíjense bien, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. 5. Y han ya olvidado la exhortación que como hijos se dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, nosotros vemos en estos pasajes, vamos a empezar eh, con la carrera. Dice que nos despojemos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, que corramos con paciencia la carrera. Cuando un entrenador está ahora sí que entrenando a un deportista para correr la carrera, se tiene que formar al atleta, se tiene que formar en su mente, en su carácter, en su físico, para poder soportar una carrera. Dice, corramos la carrera con paciencia. La carrera como creyentes es una carrera de resistencia, porque tenemos que resistir hasta el fin. Entonces, debemos entender esto. No podemos esperar que todo vaya a miel sobre hojuelas, ¿verdad? Porque estamos peleando y corriendo la carrera de una batalla en contra de nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Pues el diablo, ¿no? Y dice aquí que la carrera que tenemos por delante es hasta que nosotros lleguemos a nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros entendamos esto, que debemos de correr la carrera con paciencia, que no nos desesperemos, que no digamos, bueno, es que no hemos visto nada. Dicen, es que viene un temblor, pues es que todavía no tiembla, pues qué bueno que todavía no tiembla. ¿Y saben por qué no tiembla? Porque hay mucha gente intercediendo, hay muchos intercesores. Entonces dice que debemos de poner los ojos en medio de esta carrera, debemos de mirar a la meta. ¿Quién es la meta? La meta es el Mesías, la meta es Yahshua, la meta es el que vive y reina, el que vino para darnos esa meta, ese propósito. Dice que Él es eh, el cual, el autor y consumador de la fe, pero dice que Él tuvo sumo gozo por, por lo que tenía delante, porque Él sufrió la cruz por ti y por mí. Dice una parte de la palabra en Isaías que Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. El fruto de su aflicción, ¿cuál fue su aflicción? El madero. ¿Y cuál fue el fruto de esa aflicción? Pues nosotros.
Dice también la palabra que si el grano, la semilla de trigo no cae y muere, no podrá llevar mucho fruto. Si la semilla no cae en la tierra, ¿qué pasa con una semilla? Empieza a germinar en medio de la tierra y se empieza a romper. Y una vez que se rompe, empieza a abrirse paso por en medio de la tierra hasta que sale y entonces se da a luz el fruto, dependiendo de la semilla que se haya puesto. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esto, que nosotros somos como una semilla que el Señor está poniendo en medio del mundo para que demos fruto, para que llevemos muchos hijos a la gloria. ¿Cuál era el gozo del Señor? El preparar a esa esposa para sí mismo. Él quería, o más bien quiere, llevarnos a ese banquete en el cual nosotros vamos a tener un sitio privilegiado como la amada, como la esposa que se ha vestido de lino fino. Entonces, ¿cuál es el gozo de un varón y de una varona cuando se casan? ¿Qué están pensando? Ya va a llegar el día de la boda, ya vamos a estar juntos, ya vamos a irnos de luna de miel y entonces ellos están gozándose por adelantado, a lo mejor, diciendo qué bueno que ya falta un mes para la boda. Y se están anticipando a ese gozo del casamiento. Ya faltan 3 semanas, ya faltan 2 semanas, ya falta una semana, ya es el día de la boda, ya se están arreglando, ya se están perfumando, ya fueron al estilista, ya están en ese momento. Pero nosotros, ¿cómo nos preparamos? En la oración nos preparamos quitando todas esas iras, toda contienda, quitando todas las obras de la carne. Nosotros nos preparamos realmente cuando entendemos que, que vamos a estar con el amado y estar con el amado es estarnos preparando en el lugar santísimo, estarnos preparando en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de paz, de gozo, y en esa paz y en ese gozo, aún en medio de las situaciones que haya alrededor nuestro, nosotros nos vamos a gozar porque sabemos que nuestro Redentor vive, porque sabemos que Él nos ama con amor eterno te he amado, te dice el Señor. Él quiere que tú entiendas que el prepararte para con Él es lo mejor que te puede pasar en tu mente y en tu psiquis para que no estés desvariando con las situaciones que están alrededor de que, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué pasó qué va a pasar con la contingencia? ¿Y qué va a pasar en esta situación? ¿Y qué va a pasar con la comida? ¿Y qué va a pasar con la política? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar en la religión? No, tú no tienes que estar pensando en eso, preocupándote en eso, tú tienes que estarte ocupando de estar con tu Señor, de bendecir a tu Señor, de levantar a tu Señor, de entrar con Él al lugar santísimo, al lugar de la unción, al lugar de la revelación, para que Él te sane, para que Él te salve, para que Él te levante, para que Él te ayude, para que Él se goce contigo, para que se gocen de amores, para que nos gocemos de amores con el Señor. Entonces dice aquí que ah, Él menospreció el oprobio, Él menospreció los problemas, Él menospreció la situación, Él menospreció aún los golpes que le daban, Él menospreció todo lo que estaba pasando, los latigazos, los desprecios, Él menospreció los escupitajos, Él menospreció todo, todo por amor a nosotros. Y dice que una vez terminado todo esto, una vez pasado todo ese sacrificio, Él resucita
y se sienta a la diestra del trono de Dios, porque Él dijo, consumado es, hecho está. La redención de su pueblo estaba consumada, estaba hecha, estaba, la liberación de los cautivos estaba consumada. Él abrió las cárceles, eso ya estaba consumado. La cárcel de la ira, de la contienda, de la envidia, de la hechicería, del tráfico de personas, todos esos pecados le fueron cargados a Él. Todos los pecados le fueron cargados a nuestro amado para redimirnos, para sanarnos, para salvarnos, para libertarnos, para que nosotros tuviésemos esa meta, para que no desmayemos en medio de los problemas, no desmayásemos, sino que nosotros fuésemos tenidos por valientes. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, los que corren la carrera, esa carrera de resistencia, los que dicen, pues hasta que no termine, no voy a parar. Es muy importante que nosotros entendamos esto, que la carrera tiene obstáculos y que tenemos que sortear, vencer todos esos obstáculos, así como Él venció todos los obstáculos cuando Él nació de Miriam, María, cuando Él creció, cuando Él entró al ministerio, se le oponían los fariseos, los escribas, los religiosos se le oponían. Por eso el espíritu religioso es muy peligroso, porque ese mata y el espíritu de fariseo también mata. Entonces, es necesario que nosotros caminemos en el carácter de nuestro Señor, manso, humilde de corazón, porque Él es el que hace toda la obra en nosotros, en nuestra vida. Dice aquí que no nos cansemos. Dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Quién sufrió tal contradicción de pecadores? Nuestro Señor. Todos esos pecados que le fueron cargados a Él, imagínense el pecado de toda la humanidad. Nuestros pecados más el pecado de toda la humanidad. Él sufrió tal contradicción de pecadores, pero Él se animaba a sí mismo, sabiendo que obedecía al Padre, sabiendo que iba a llevar muchos hijos a la gloria, sabiendo que Él estaba preparando a esa amada para ese momento en el cual se celebraran esas bodas del Cordero. Él aún permitió que se burlaran de Él por amor a nosotros. Dice aquí, entonces, Él sufrió tal contradicción de pecadores para que su ánimo, para que nuestro ánimo no se canse, para que no nos cansemos en esta carrera, para que no nos cansemos a veces de la palabra, para que no nos cansemos de eh, todo lo que sucede a nuestro alrededor, de la situación, para que no nos cansemos en medio de todo lo que estamos pasando. A veces el desánimo, la depresión, la enfermedad nos pueden causar o querer causar estragos, pero nosotros no debemos permitir que el enemigo nos ataque en esa forma, sino que cada vez que el enemigo viene con sus ataques, nosotros lo reprendemos, lo echamos fuera y le damos gloria a Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo huya. Resistid al diablo y huirá de ustedes. Entonces, ¿para qué? Para que no desmayemos, para que no desmayemos, dice la palabra. Todavía no han resistido hasta la sangre, ¿verdad? ¿Sabe quién sí resistió hasta la sangre? Los hermanos
que fueron llevados al Coliseo Romano cuando Nerón les, les echó la culpa. Nerón quemó Roma y luego le echó la culpa a los creyentes, a los cristianos. Entonces, aún ellos sí resistieron hasta la sangre, pero no solo eso, sino que salían de las celdas hacia el Coliseo Romano alabando a Dios, cantando cánticos al Señor, porque sabían que en un minuto, en un momento, iban a estar en las fauces de los leones, pero al siguiente minuto delante de la presencia de aquel que vive y reina. Entonces nosotros siempre debemos estar gozosos porque nuestro Redentor vive. Dice que la muerte de los santos es de grande estima para el Señor. Entonces no debemos de, de, de menguar, no debemos de desmayar, no nos debemos de olvidar de la exhortación que Dios nos da. ¿Y cuál es esa exhortación? Que nosotros debemos soportar la disciplina. Dios nos está preparando, nos está conformando para el reino. Entonces, en medio de esa preparación, el Señor nos puede meter por por la prueba de fuego. De hecho, estamos en una prueba en medio de estos tiempos finales. Estamos en la prueba. Todo esto de la contingencia es una prueba. ¿Qué vamos a hacer en la, en la prueba? ¿Deprimirnos o darle gloria a Dios? O sea, todo va a depender de cómo vayamos a responder en medio de esta situación o de cualquier situación que se nos presente. Este es principio de dolores, este es principio de tribulación y en medio de la tribulación, ¿cómo vamos a responder? En la época de Nerón, nuestros hermanos respondieron con adoración y con alabanza al Señor. Entonces nosotros en medio de todo lo que está viniendo tenemos que prepararnos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para dar honra y gloria al Señor, aún en medio de la oposición, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, porque nosotros sí tenemos esperanza. Dice la palabra que nosotros no tenemos temor de malas noticias, porque estamos sobre la roca, porque está nuestra mente y nuestro corazón en el Señor. Como decía Pablo, para nosotros eh, el vivir es el Mesías, es el Mesías y morir es ganancia. Pero Pablo sabía que era mejor que se quedara en la tierra para seguir predicando del Evangelio, para traer a más salvos. Entonces, nuestra meta, nuestra victoria, nuestro destino profético es que nosotros estemos en esta hora predicando el Evangelio para que la gente se sane. Ya no queda de otra más que corre por tu vida, entra a la salvación. Entremos a la salvación porque esto cada vez se está poniendo eh, peor, peor. Entonces, si no queremos tener temor, pongamos nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, puestos nuestros ojos en él, puesta nuestra vista en él, porque él tiene cuidado de nosotros. Dice que no debemos menospreciar la disciplina del Señor, no debemos desmayar cuando somos reprendidos por él, porque él al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Digo, suena fuerte, ¿verdad? ¿Cómo está eso de azotar? Pero es que hay veces que los hijos necesitan una corrección fuerte y nosotros, ¿cómo somos? El Señor nos está sacando del lodo, nos está sacando del cieno, nos está sacando del basurero
Entonces, a veces, ¿cómo son los creyentes que ya se convirtieron? ¿Cómo vienen? Pues en rebeldía, vienen en iras, en contiendas, en odios, a veces le hacen a la brujería, estamos viendo que están saliendo gente del culto a la muerte, entonces son gente difícil. Entonces cuando la gente es difícil, el Señor tiene que usar otros métodos. Nosotros queremos disciplinar a nuestros hijos fuertemente. Claro que no, si no es necesario, no les vamos a dar con la vara de la corrección, ¿verdad? A lo mejor con una plática es más que suficiente, con una corrección, con una exhortación. Sin embargo, va a haber hijos que necesitan la vara de la corrección. ¿Y cómo es el ser humano? Pues hay mentira, hay engaño, hay orgullo, hay muchas cosas. Entonces el Señor tiene que venir y ayudarnos. El Señor tiene que venir y corregirnos, disciplinarnos. El Señor tiene que venir y hacer que nosotros entremos al redil. ¿Qué dice? ¿Qué pasa cuando el pastor ve que una ovejita se sale del redil y se sale del redil y se brinca las trancas? ¿Qué pasa? Algo muy doloroso. El pastor tiene que quebrarle una patita. Le quiebra la patita, se la venda y luego el pastor tiene que ponerse, si han visto esa ilustración, ¿no? Que trae el pastor cargada aquí una ovejita. ¿Por qué le tuvo que quebrar la patita? ¿Por qué se la quebró? Pues porque la ovejita no se sujetaba y es preferible romperle una patita a que un lobo rapaz se la coma al estar fuera del redil. Igual Dios no quiere que estemos fuera de su voluntad, porque si no, entonces el enemigo va a tomar una legalidad. ¿Para qué? Para querer destruirnos. Y no solamente querer destruirnos a nosotros, sino también a nuestra familia. ¿Qué pasó con David cuando él pecó? Pagó la cordera 4 veces. Amnón, su hijo, murió. Absalón, su hijo, murió. El hijo de pecado, el bebé de Betsabé y de David, murió. Tamar fue violada. Absalón le quiso quitar el reino. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando andamos coqueteando con el pecado, con el enemigo, porque muchas veces el pecado también lo pueden pagar nuestros hijos, como sucedió en el caso de David. Es necesario que nosotros entendamos esa parte. Dios nos ama, pero Dios al que ama disciplina. Y ciertamente disciplinó a, a David. Y nosotros debemos de tener en cuenta eso, que nuestro pecado no alcance a nuestros hijos. ¿Cuántas veces las personas toman y el alcoholismo alcanza a los hijos, a los nietos, a los bisnietos? Porque ahí el enemigo tiene una legalidad y él cobra las legalidades. Es necesario que nosotros entendamos que la disciplina del Señor es por amor. Ay, estoy pasando por estas pruebas y ya no aguanto más y ya no quiero nada de nada. No, aguántese, a rajarse a su pueblo. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos y Dios también a nosotros. ¿Para qué? Para que alcancemos el propósito, el destino profético para el cual fuimos creados. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en esta hora. Te pedimos que siempre tengamos puestos nuestros ojos en ti, que tú seas guardándonos, ayudándonos, levantándonos, bendiciéndonos, liberándonos, que seas tú haciendo tu perfecta voluntad en medio de los tiempos, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hijos, de nuestras familias, en esta ciudad, en este país, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra.
Ponemos los 5 continentes en tus manos, Señor, para la salvación de las almas. Sabemos que estamos en estos tiempos finales y te pedimos que en estos tiempos finales tú nos ayudes, nos guardes, nos levantes para que cumplamos con ese destino profético que tú tienes para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor, que en estos tiempos vendrán tiempos peligrosos, pero tú si estamos en tus recámaras, si estamos en tu lugar santísimo, nos darás la respuesta, nos darás la dirección que debamos de seguir aún en medio de todo esto que está pasando. Bendice, Señor, a las familias de Montesión, bendice a la familia Venancio, a la familia Espitia, a la familia de Teres II, a la familia Gutiérrez Gutiérrez, Señor, a la familia Gómez Calzada, a la familia de Angie Rodríguez, Señor. Bendice a la familia Morales, bendice a la familia de Israel Flores, a Berenice, a su familia, a Israel, Señor. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos. Bendice a Mari, Señor. Bendice a todos tus hijos, bendice a Mari y a sus hijas, Señor. Bendice a toda la familia de Montesión. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Aún bendice, Señor, a la familia Grimaldo, Señor, a la familia Enianche, a la familia Garduño, bendice a la familia de Yolanda eh, Garduño también, Señor. Bendice a todas las familias de Montesión, Señor, sin faltar una. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre. Y también en esta hora, Señor, eh, damos la bendición sacerdotal. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Haga Yahweh resplandecer su rostro sobre de ti. Te dé de su shalom, tenga de ti y de tu familia misericordia y te dé de su bendición, de su paz. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Te glorificamos en esta hora, en el nombre que es sobre todo un nombre, en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados, también quiero avisarles por este medio que ya estamos predicando los domingos, que los esperamos, que vayan, eh, no tengan temor de nada. No es pandemia, es plan de pandemia. Todo está fríamente planeado y calculado para meternos temor. Pero en medio de esto dice el Señor que no tengamos temor. Además, ya estamos ya las autoridades dieron permiso para que sigamos reuniéndonos. Y bueno, pues espero verlos. Es una bendición estar con ustedes. Es una bendición que ustedes sean parte de Montesión y yo no me resta más que agradecerles todo el apoyo que ustedes nos han dado a través de todo este tiempo. Que el Señor les bendiga.